Hola, buenos días, chicas y chicos. Hoy nos encontramos en una nueva clase para trabajar sobre las cuentas. Previamente a esto, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos trabajando en las clases anteriores, acerca del patrimonio. Nosotros hablamos que el patrimonio estaba compuesto por dos elementos, el activo y el pasivo. El activo era todo lo que una persona o una organización poseía, más todos los derechos a cobrar que tenía. Y el pasivo eran todas las deudas que esa persona o que esa organización tenía con un tercero. La diferencia entre el activo y el pasivo nos daba como resultado el patrimonio neto. Y desde ahí vimos que había distintas formas de poder plantear esta ecuación patrimonial. Podíamos decir que el activo menos el pasivo era igual al patrimonio neto, o podíamos hacer otras fórmulas haciendo un despeje de fórmulas, justamente. Lo que vamos a ver hoy es un poquito más acerca de esto del patrimonio y cómo identificarlo, porque tanto el activo como el pasivo, ¿sí? Y también los resultados, que algo les adelanté, ¿sí? Cuando una empresa tiene ganancias o tiene pérdidas, vamos a hablar de resultados, ¿sí? En las empresas va a haber cierta terminología específica para poder nombrarlo, es decir, va a haber cierta terminología específica para ciertos conceptos del activo, para ciertos conceptos del pasivo, para conceptos del patrimonio neto, para las ganancias y para las pérdidas, ¿sí? Esto que tiene una terminología especial se denomina cuenta, que es lo que vamos a desarrollar, empezar a desarrollar en esta clase. Para eso vamos a compartir la pantalla, así podemos trabajarlo. Bien. Ahí está. Bien, como les dije, una cuenta es la denominación de una agrupación de conceptos con características similares que integran el patrimonio y los resultados. ¿Qué quiere decir? Que todas las empresas van a usar la misma terminología, ¿sí? Va a agrupar a ciertas características en estos conceptos y le va a poner un nombre específico. Entonces, siempre que una empresa hable, por ejemplo, de dinero, va a tener un nombre específico el dinero. Siempre que las empresas hablen de, por ejemplo, deudas que haya, va a tener un nombre específico. Si la deuda es con un cheque, va a tener un nombre. Si la deuda es con un pagaré, va a tener otro nombre. Si tengo un derecho a cobrar de una manera, va a tener un nombre. Si tengo un conjunto de bienes, va a tener otro. Así vamos a ir viendo distintas cuestiones a lo largo de estas clases. Vamos a comenzar. Las cuentas patrimoniales van a ser las que representen, ¿sí? Al activo, al pasivo y al patrimonio neto. Es decir, el activo eran todas las que representan a los bienes y los derechos a cobrar. Es decir, van a ser conceptos que agrupen estos, ¿sí? Estos bienes y estos derechos a cobrar. Después voy a tener cuentas del pasivo, que justamente van a representar obligaciones que tengo a pagar. Y las de patrimonio neto van a ser las que representen la diferencia entre activo y pasivo. Que yo ya les adelanté que la cuenta que vamos a ver en cuarto año como patrimonio neto va a ser el capital, porque el capital de la empresa va a surgir de la diferencia del activo y del pasivo, ¿sí? Luego vamos a tener cuentas de resultado, es decir, las que me van a representar ganancias y beneficios, que van a ser las que tengan un resultado positivo, y va a haber otras agrupaciones de cuentas, ¿sí? De terminología específica, que me va a representar gastos, pérdidas, ¿sí? Que van a ser las del resultado negativo. Las cuentas, esta terminología especial, va a tener ciertas partes. El nombre, que es la identificación que va a tener, el debe, el haber y el saldo. Nosotros, en las próximas clases, vamos a desarrollar lo que es la partida doble, que es la manera en que se va a registrar, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los ingresos y los egresos de las empresas, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar lo que es el debe y el haber. El debe va a ser el momento o el lugar, ¿sí? La parte de la cuenta donde se anoten los débitos o partidas ingresadas. Es decir, todo lo que ingrese va a ir en el debe. Y en el haber,
todo lo contrario, van a ir todas las partidas egresadas. La diferencia entre el total del debe y el haber, o viceversa, me va a dar el saldo de la cuenta, es decir, cuánto realmente representa ese concepto. Ahora lo vamos a ver con un caso concreto para que quede más claro y obviamente en las próximas clases lo vamos a seguir desarrollando. Por acá les voy a mostrar, ¿sí?, la identificación de las cuentas. Y van a ver que hay muchos conceptos que vamos a ir desarrollando. El primero que aparece en esta lista, ¿sí?, en la primera columna, dice terminología común. Y en la otra columna dice terminología según la contabilidad. ¿Qué quiere decir eso? La terminología común es la que veníamos utilizando hasta ahora. Bueno, ahora lo que vamos a ver es en contabilidad a ese concepto, ¿cómo se lo denomina? Vamos a guiarnos con el primero, que dice dinero en efectivo. El dinero en efectivo sería un activo para la empresa, ¿sí? Porque es un bien, es un derecho que una persona, en este caso una empresa, tiene. Entonces, dentro del activo, el dinero en efectivo lo vamos a llamar caja. Ese va a ser el nombre que vamos a utilizar a partir de ahora, ¿sí?, para referirnos al dinero en efectivo que tenga una empresa. Ya no lo vamos a llamar dinero en efectivo como hicimos en las actividades anteriores, sino que ahora le vamos a dar un nuevo nombre, una nueva terminología y lenguaje específico. Entonces se llama caja. Otro concepto, el segundo de esta lista, dice cheques recibidos de terceros. Es decir, son cheques que yo tengo que recibir de otra persona, es un derecho a cobrar, ¿sí? Entonces, ese derecho a cobrar ya no lo vamos a llamar cheque recibido de terceros, lo voy a llamar valores a depositar. Esa va a ser la terminología que yo utilice. Y también va a ser una cuenta del activo porque es un derecho a cobrar que tengo, ¿sí? Y así estaba compuesto el activo. Como estas dos primeras cuentas, ustedes pueden ver que hay un montón de terminología y siempre de un lado de la pantalla van a ver cuál es la terminología común y del otro cuál es la terminología contable, cuál es el lenguaje específico que vamos a empezar a trabajar. Ustedes, para la clase de hoy, tenían que hacer un resumen sobre las cuentas, ¿sí?, un resumen propio, porque desde ahí vamos a trabajar todo lo que quede del año y el año próximo. Si continuamos, vamos a encontrar ahora cuentas del pasivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en la primer, ¿sí?, parte de lo que es el pasivo, dice pagarés de nuestra firma entregados. ¿Qué quiere decir eso? El pagaré es una forma documentada de determinar que debo algo. Entonces, siempre que yo emita un pagaré, ¿sí?, va a ser justamente porque debo dinero, tengo una deuda, es un pasivo, pero ya no lo voy a llamar, ¿sí?, pagaré de nuestra firma, lo voy a llamar documentos a pagar. Esa va a ser la terminología específica. Y así con otras cuentas, como ven en esta columna. Si sigo, vamos a encontrarnos con el patrimonio neto. En patrimonio neto vamos a, por el momento, encontrar una única cuenta, que es la cuenta de capital, ¿sí? El capital era la diferencia entre el activo y el pasivo. Y lo que hace, ¿sí?, justamente es el aporte inicial de esa empresa o comercio, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga, más todo lo que me deben, menos lo que yo deba, me va a dar como resultado lo que realmente tengo, que va a ser este capital. Luego vamos a tener cuentas de resultado negativo y de resultado positivo. Y lo mismo, siempre voy a leer la terminología común y la terminología contable. ¿Por qué? Porque por ejemplo, estos gastos de bajo importe, papelería, artículos de limpieza y demás, van a estar representados bajo la cuenta gastos generales. Siempre que la empresa se quiera referir a que tuvo un gasto de esta índole, lo va a registrar como gastos generales. Para terminar, tenemos las cuentas de resultado positivo, que es exactamente lo mismo que vinimos hablando. Por ejemplo, el importe de la venta de mercaderías o servicios prestados, en la contabilidad lo voy a llamar ventas. Cada vez que yo tenga un importe porque realicé, ¿sí?, un intercambio de mercaderías,
se va a llamar ventas. Y así las distintas cuentas. Ahora lo que vamos a ver es que hay saldos. Que esto, como les dije y les adelanté, lo vamos a trabajar la próxima clase y así sucesivamente en las demás semanas. Pero tenemos que tener claro, y como una buena ayuda a memoria para que nos quede de ahora en más. Cuando los débitos son mayores a los créditos, el saldo va a ser deudor. Ya veremos qué significa eso. Cuando los créditos son mayores a los débitos, va a ser acreedor, y cuando los débitos son iguales a los créditos, ¿sí? Va a haber una cuenta saldada. Cuando nos encontremos en vivo, vamos a poder desarrollar esto que les estoy diciendo, ¿sí? Lo vamos a poder profundizar y dar ejemplos. Pero ahora la idea es que podamos ver cómo, ¿sí?, fueron los movimientos que tuvo esta cuenta. En este caso, la cuenta caja, que representa, como dijimos anteriormente, el dinero en efectivo. Entonces, por ejemplo, dice que el 2 de agosto la empresa inicia la actividad, ¿sí?, con dinero en efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo más activo del que tenía antes. ¿Por qué? Porque tengo dinero, la empresa tiene dinero. Entonces, como ese activo aumenta, yo lo voy a poner en la columna del debe, porque eran las partidas ingresadas. Es decir, que tengo 20.000 pesos. Eso lo que me da es saldo deudor, porque es lo que hablamos anteriormente. Cuando el debe era mayor al haber, era saldo deudor. Es decir, el debe va a representar, ¿sí?, todos los que son los ingresos, y el haber, todas las que son las partidas que egresan, ¿sí? Como segundo momento, el 3 de agosto, dice que la empresa deposita en el Banco Provincia, ¿sí?, dinero en efectivo. Es decir, que ya no voy a tener plata en mis manos, sino que estoy yendo a ponerla en el banco. Está saliendo de mi empresa, ya no me pertenece a mí ese dinero en efectivo porque se está transformando en dinero depositado en el banco. Por ende, está disminuyendo la cantidad de activo que tengo en la cuenta caja. Se está transformando en otra cuenta, pero en caja está disminuyendo. Por ende, si hago 20.000 menos 12.000, voy a tener un saldo de 8.000 pesos. Es decir, que en efectivo, en este momento, la empresa tiene 8.000 pesos. Pero ¿qué pasa? El 5 de agosto, la empresa vuelve a hacer un pago, ¿sí?, en efectivo. Es decir, ya no tengo esos 1.000 pesos que tenía. ¿Por qué? Porque los estoy usando para pagar. Entonces, esos 8.000 pesos que tenía como saldo, con estos 1.000 que estoy pagando, ¿sí?, la diferencia me va a dar que realmente ahora en mano, ¿sí?, en la cuenta caja, tengo 7.000 pesos porque realicé ese pago. Pero hay un nuevo movimiento y con esto va a terminar la cuenta caja en este momento. El 6 de agosto dice que la empresa cobra efectivo, es decir, recibe dinero. Por ende, va a ingresar, es una partida que ingresa, es un activo que aumenta. Voy a tener 10.000 pesos más en efectivo, que se va a sumar a los 7.000 que tenía hasta el momento. Tenía 7.000, me dan 10.000 más, entonces en caja hasta el 6 de agosto tengo 17.000 pesos. A esto se llama movimientos de cuentas, ¿sí? Por cada cuenta yo puedo ver qué sucedió en los distintos momentos del mes, en los distintos días del mes, ¿sí? Entonces voy a ver las partidas ingresadas y las partidas egresadas y de ahí voy a poder sacar el saldo, ¿sí? Es decir, cuánto realmente representa esa cuenta al día de hoy. Bueno, hasta acá vamos a ver por hoy. ¿Sí? La semana que viene nos vamos a encontrar por Zoom y vamos a terminar, ¿sí?, de desarrollar este contenido. Hoy les voy a dejar una actividad para que puedan hacer, ¿sí?, para aplicar el contenido de las cuentas, pero vamos a charlar más profundamente de todo y van a poder sacarse las dudas la semana próxima, ¿sí?, a través de la clase de Zoom. Les mando un saludo y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.